Hola, mi nombre es Julio Najarro, soy estudiante de la Cátedra de Teorías de la Comunicación y hoy voy a hablarles un poco acerca de la teoría de la espiral del silencio, quién la inventó, eh, qué es lo que habla esta teoría y cómo se desenvuelve en nuestra sociedad salvadoreña. Bueno, para empezar vamos a hablar que la espiral del silencio fue una teoría propuesta por la alemana Elisabeth Neumann en su libro Espiral de Silencio, publicado en 1977. Este estudia la opinión pública como una forma de control de masa social, en la cual el individuo adapta sus comportamientos a las aptitudes predominantes, o sea, las aptitudes de las mayorías sobre lo que es o no es aceptable. Cuando hablamos de la teoría espiral del silencio, pues vamos a partir de un supuesto, el cual es un supuesto básico natural en el cual el ser humano es un ente colectivo y por esto él no puede estar aislado y no puede estar solo. Y es acá donde para poder ser aceptado en un grupo al cual este individuo quiere pertenecer, identifica las ideas predominantes o las ideas más fuertes para luego pues sumarse a ellas. Tenemos que tener claro que estas ideas y estos pensamientos tienen que ser idóneos y adecuados o equitativos a los que el individuo tiene para poder ser o integrar dicho grupo. La principal fuente de información sobre esto siempre van a ser los medios de comunicación, y estos van a marcar lo que son las pautas para generar un clima de opiniones sobre los asuntos que estos medios de comunicación traten. Pero, ¿cuáles son esas pautas para generar esos climas de opiniones? Pues el clima de opinión eh, abarca la tendencia hacia una determinada opción. Este clima se basa en opciones y votos. Según Newman, un clima de opinión actúa como un fenómeno de contagio, ya que las opciones de la mayoría se extienden rápidamente sobre la sociedad. Y ella da un supuesto, que a mayor reputación, menor negociación. Quiere decir de que cuando una idea se hace popular o cuando una idea tiene una mayor reputación de que es cierto, el individuo tiende a negociar menos ese pensamiento, tiende a querer debatirlo y tiende a querer desmentirlo. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. El ser humano siempre se va a basar en lo que la mayoría dice y lo da por cierto. Ahora, según Newman, Newman agrega dos principales aspectos a esta espiral del silencio. La primera dice que viene la percepción selectiva y la otra es que una conformidad unánime frente a determinados hechos. Newman afirma que la opción pública es la opción dominante que obliga a la conformidad de actitud y comportamiento en la medida en que amenaza con el aislamiento al individuo disconforme o con la pérdida de apoyo popular al hombre político. Esto lo dijo ella en 1974. Para poder abarcar más esta espiral de silencio, vamos a entender que hay dos tipos de opiniones o dos tipos diferentes de actitudes. Está la estática y están las cambiantes. La estática es la opinión de las personas cuando ellas pueden optar por adoptarlas o por permanecer aislado. Esas son las opiniones estáticas, en donde el ser humano dice, me parece esa idea, voy a vivir con ella, o por el contrario, pues no, a mí no me gusta. Y eso se ve mucho en el ámbito político, cuando una persona acepta o no acepta ese tipo de opiniones. Y por ende, pues las cambiantes son aquellas donde la persona pues debe prestar más atención a la dirección que lleva esa dicha opinión, porque va a tener su opinión propia, va a tener que marcar un rumbo diferente a la opinión que él está escuchando. Si es así, pues él la va a exponer al público, y de lo contrario, pues si esa idea no le parece, pues va a ser un poco más cauteloso a la hora de emitir una opinión. Igual, vamos a la política. Estas
todo este tipo de opiniones se dan mucho en la política. Si a usted no le gusta la política, pues le invito a que pueda verlos, porque va a entender mucho más fácil lo que son las teorías de comunicación. En especial la espiral del silencio, pues se ve mucho en política. Cuando tú ves un político que él da una idea y pues vos no estás de acuerdo, sos cauteloso en mencionarle, quizás ni las mencionás porque no es de tu grado, no es de tu grado. Luego Newman dice, el individuo puede descubrir que está de acuerdo con el punto de vista predominante, lo que acentúa la confianza en sí mismo y facilita la expresión de sus propias opiniones sin ningún tipo de peligro de aislamiento, o darse cuenta de que sus opiniones están perdiendo terreno. Cuanto más evidente parezca, más inseguro se volverá y estará menos dispuesto a expresar sus propios puntos de vista. Cuando el individuo descubre que sus ideas están siendo apoyadas, pues eso le da un margen de autoestima muy grande, a lo cual él sigue dando sus ideas, impartiendo sus conocimientos, dando a conocer sus filosofías. ¿Por qué? Porque son ideas y filosofías aceptadas por la mayoría. Pero cuando este individuo o ente político, pongámoslo así, habla una idea o da una filosofía y la gente tiende a rechazarla, pues ahí el individuo tiende un poquito más a pensarla, o por miedo a que lo aíslen, calla o va inclinando su pensamiento a un pensamiento popular para poder ser aceptado. El silencio se revela gracias a la pena, el miedo y a los tabús. El medio propone una falsa conciencia. Al contrario de las ciudades demócratas, cuando el medio puede hablar en contra de la autoridad, donde lo que se dice se acerca más a la verdad o a una verdad inferida. Para Newman, el medio impone la aceptación pasiva o el silencio en cuanto al flujo de información. Las personas se desconectarán de otras si el medio practica las presentaciones falsas y las monopoliza. Quiere decir que cuando un medio de comunicación se desconecta totalmente de los individuos y empieza a dar ideas o representaciones falsas, pues ahí vamos viendo que la sociedad pues va rechazando esos medios de comunicación, va predominando los medios de comunicación que se acercan o que se asemejan o aceptan los pensamientos que ellos tienen, que se acercan más a la aceptación. Ahora, ¿cómo vamos a romper ese silencio? ¿Cómo esa espiral se va a poder romper? Pues primero dice que el individuo puede romper el silencio con confianza en él mismo. Newman decía que para llegar a dicha confianza el individuo retoma los intereses que se fue creado a lo largo de su vida y los aplica en términos de conformidad. Yo hace poco subí un video en el cual doy mi punto de vista en cuanto a esta pandemia a un diputado. Sinceramente tuve miedo, lo pensé mucho, dije no va a ser aceptado mi idea, o sea, no soy un ente, no soy una persona políticamente activa, por lo cual pues va a ser un mensaje más. Cuando yo dije mi idea a otro compañero y vi que aceptó mi idea, tuve el valor de poder decirlo. Tuve el valor de poder grabarlo y fue así como yo pues grabé ese video, a tal grado que tuvo una aceptación que yo no me imaginaba. ¿A qué voy con esto? Cuando el ser humano rompe ese silencio, cuando el ser humano trata de dar pensamientos que van a ir acople o van a ir sumando a las ideas de las mayorías, uno puede romper esa espiral de silencio. ¿Por qué? Porque la espiral de silencio se basa en que el individuo se va a quedar callado por temor a ser aislado, por temor a ser mal visto. Entonces es por eso que mucha información, mucho pensamiento queda a la deriva, porque el ser humano, porque la sociedad no tiene el valor de romper ese silencio y por ende, al no decir nada, se toma como que esa idea es aceptada por la mayoría.
cuando muchas veces no es así. Las minorías en los grupos sociales son los que tienen las mayores posibilidades de levantarse y expresar sus opiniones, exceptuando en el caso de la fase caliente, donde dice que la fase caliente donde se revela una opinión que se vuelve popular, donde se unirán las personas que revelan alguna inconformidad. ¿Por qué es más fácil que las minorías tengan o tiendan a levantarse y expresar sus opiniones? Porque ya están aislados. Cuando una minoría se siente aislado, no tienen nada que perder. Entonces es mucho más fácil que estas personas, que esta minoría hable sobre sus ideas, sus ideales, o critique un ideal que a ellos no les encaja, porque no tienen nada que perder. Ya la sociedad ya los tiene aislados, y cuidado, porque ese es un fuerte mecanismo para que las minorías puedan ser escuchadas. ¿Por qué? Porque la sociedad tiende a ir a favor de lo que va en contra de algo fuerte. Entonces, pero las personas siempre están buscando una afiliación, un grupo selectivo donde puedan compartir sus ideas sin temor a que sean rechazados, y por lo tanto pues celebran percepciones idénticas y las comparten. Las minorías hablan solo para ellas, y pues gradualmente dejan de hablar en lo absoluto, porque como no son escuchados, pero proponen al individuo independiente como un detonador del proceso de cambio en una opinión social. Y eso es lo que los sindicatos hacen. Los sindicatos son una minoría de una gran masa, y pues ellos tratan de hacer un cambio social dando su opinión. Espero que haya quedado claro el concepto básico de la teoría de la espiral del silencio. Resumiendo todo esto, pues vamos a entender que la espiral de silencio es aquella teoría donde habla de que el sujeto no da su opinión referente a una idea que él no comparte, por el miedo a ser aislado y por el miedo a ser rechazado. Entonces, concluimos la explicación, el video sobre lo que es la teoría del silencio. Me despido de ustedes, muchas gracias por su atención.